En el corazón de la tranquila ciudad de Ashwood, una prometedora arquitecta de 28 años llamada Clara Bennett y su marido, Lucas Bennett, un escritor independiente de 30 años, han tomado la audaz decisión de abandonar el frenético ciudad de Nueva York en busca de una vida más tranquila y significativa. Después de meses de búsqueda incansable, encontraron la casa de sus sueños, una elegante casa victoriana restaurada ubicada en Elm Street. Esta encantadora ciudad de Massachusetts, famosa por sus impresionantes paisajes otoñales y su rica arquitectura histórica, parecía el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Ubicada en 32 Elm Street, la casa era sorprendentemente asequible, especialmente considerando sus 3 amplios dormitorios y un gran patio trasero con varios árboles frutales. La pareja quedó especialmente encantada con la acogedora oficina del ático, donde Lucas podía concentrarse en su próxima novela, una obra que había soñado escribir durante tantos años. Sin embargo, la propiedad de al lado contrasta marcadamente con su hogar. Una casa en ruinas, con ventanas opacas y un jardín invadido por maleza y basura que emana un aire de abandono. Durante las primeras semanas, después de mudarse, en noviembre de 2023, Clara y Lucas empezaron a notar comportamientos peculiares entre los vecinos. Mientras caminaban por el vecindario, tratando de integrarse a la comunidad, Clara saludó cordialmente a la señora Bowers, una anciana que vivía a 2 casas de distancia. Para su sorpresa, la mujer se apresuró a cruzar la calle, evitando cualquier contacto visual, como si Clara representara una amenaza. Mientras visitaban el pequeño mercado local, la pareja sintió la mirada furtiva de los residentes sobre ellos y los susurros se extendían cada vez que pasaban, una sensación incómoda que se cernía sobre ellos. La primera interacción extraña ocurrió el día en que Oliver, el cartero local que había servido a la comunidad durante 30 años, entregó un paquete dirigido a Clara y Lucas. Al confirmar la dirección, le temblaron visiblemente las manos y, inesperadamente, murmuró: «Eres valiente, muy valiente». Esta frase inquietó a Clara, pues parecía más una advertencia que un cumplido. La atmósfera palpitaba con una sensación de misterio e inquietud. A medida que avanzaban las noches, Clara empezó a escuchar sonidos inquietantes provenientes de la casa de al lado. Crujidos, crujidos y murmullos que parecían arrastrarse en la oscuridad. Lucas, tratando de tranquilizarla, insistió en que era solo el viento o el ruido de la vieja madera del edificio moviéndose, pero Clara percibió una sensación diferente de ser observada, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en ella. El punto de inflexión en la historia se produjo cuando Clara encontró un viejo artículo de periódico olvidado en una caja en el ático. El titular del Ashwood Tribune de 1985 decía en negrita: «Misterio en Bowers House. Una familia desaparece sin dejar rastro». El artículo mostraba una fotografía de la casa vecina en tiempos de esplendor, con la luz del sol entrando por sus ventanas. La mención del nombre Bowers le recordó a Clara la señora que la había evitado en la calle, intensificando su deseo de entender qué había detrás de esa prohibición. A medida que avanzaba el otoño y los días se hacían más cortos, Clara y Lucas empezaron a notar otros detalles inquietantes. En su jardín aparecieron extrañas huellas, cubiertas de hojas secas, que parecían como si alguien hubiera estado allí, incluso cuando estaban seguros de que no había visitantes. Voces distantes y sonidos de pasos desde el piso superior de la casa surgieron cuando estaban solos abajo, lo que se sumó a la creciente sensación de que habían cometido un terrible error al mudarse a Ashwood. Decidida a descubrir la verdad, Clara decidió investigar más sobre la historia de la ciudad en la biblioteca local. Conoció a la bibliotecaria, la señora Thompson, una mujer de 70 años que había trabajado allí desde su juventud.
Cuando Clara mencionó su dirección, la señora vaciló visiblemente. Cariño, algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas, advirtió, pareciendo angustiarla. Sin embargo, la curiosidad de Clara y su insaciable búsqueda de la verdad finalmente la convencieron de compartir lo que sabía. En la trastienda de la biblioteca, la señora Thompson descubrió una colección de microfilmes de la década de 1980. Mientras Clara profundizaba en las noticias antiguas, surgió un patrón aún más inquietante. La familia Bowers, Tom, su esposa Eleanor y sus 3 hijos no fueron los únicos que desaparecieron misteriosamente en Ashwood. Entre 1975 y 1985, otras 3 familias que vivían en la misma casa también desaparecieron sin dejar rastro. Todas las investigaciones policiales llegaron a un callejón sin salida, sin solución alguna. A medida que Clara profundizaba en su investigación, Lucas empezó a notar un cambio en su propio comportamiento. Su nueva novela, que inicialmente pretendía ser una historia de ciencia ficción, poco a poco se convirtió en un thriller psicológico sobre una casa encantada, como si la residencia hubiera influido en sus ideas e inspiraciones. Pasaba horas en la oficina de su ático, sumido en una espiral de escritura obsesiva, olvidándose a veces de comer o dormir adecuadamente. Clara lo encontraba muchas veces con la mente distante, mirando por la ventana hacia la casa vecina, como si allí estuviera la respuesta a todos los misterios. Una noche, durante una cena con Daniel, un detective retirado que había investigado las desapariciones de la ciudad, Clara y Lucas escucharon algo inquietante. Daniel reveló que todas las desapariciones ocurrieron exactamente 38 años después de la anterior, e incluso preguntó: ¿tienes idea de cuánto tiempo ha pasado desde que desaparecieron los Bowers? El corazón de Clara dio un vuelco cuando se dio cuenta de que solo faltaban 2 semanas para cumplir 38 años. La atmósfera tensa empeoró cuando Lucas comenzó a recibir llamadas extrañas en medio de la noche, donde la única respuesta al otro lado de la línea fue una estática desconcertante. Perturbada, Clara hizo otro descubrimiento cuando encontró en el sótano fotografías antiguas e inexplicables que mostraban su casa en diferentes épocas, siempre con una sombra sombría visible, observando desde lejos a través de la ventana de la casa vecina. El comportamiento de los residentes locales se volvió aún más errático, culminando con la visita inesperada, la señora Bowers, quien finalmente se acercó a Clara después de un servicio en la iglesia local. Con una mirada seria le advirtió: ustedes deben irse antes de que sea demasiado tarde. Esa casa se llevó a mi familia y solo sobreviví porque estaba visitando a mi hermana esa noche. La revelación de que la señora Bowers era la madre de la familia desaparecida dejó a Clara atónita. Sin embargo, Lucas, cada vez más obsesionado con su libro, se negó a plantearse un cambio. Hay algo aquí, Clara, algo que necesito entender. Necesito escribir esta historia. Decidida a descubrir la verdad, Clara buscó en las paredes del sótano y encontró inscripciones antiguas escondidas debajo del papel tapiz, símbolos y fechas extraños, todos correspondientes a las desapariciones en la casa. En el centro, una fecha futura, exactamente 2 semanas antes. La tensión llegó a un punto crítico cuando Clara se despertó una noche y encontró a Lucas sentado frenéticamente en su escritorio en el ático, escribiendo en un viejo cuaderno que nunca había visto antes. A medida que se acercaba, notó que su letra estaba distorsionada y era difícil de leer. Clara, la llamó suavemente, girándose lentamente. Sus ojos tenían un brillo extraño y distante. Descubrí todo. La casa, ella no solo quiere nuestro hogar, ella nos quiere. Esa misma noche, una furiosa tormenta azotó a Ashwood. Los vientos aullaron y los árboles se balancearon. Durante la tormenta, las luces de la casa parpadearon y Clara escuchó un sonido proveniente de la casa vecina, como si fuera una llamada familiar que parecía pedir ayuda.
Había movimiento dentro de esa enigmática construcción. A través de la ventana del ático, Clara vio una tenue luz que se movía entre las ventanas del piso de arriba. Lucas, completamente cambiado, comenzó a recoger sus notas, como tomado por una fuerza invisible. Necesito ir allí. Necesito verlo por mí mismo. Antes de que Clara pudiera detenerlo, bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta principal. Desesperada, Clara corrió a la casa de la señora Bowers. La anciana abrió la puerta como si la hubiera estado esperando y con tono sombrío comenzó a revelar la verdadera historia de la casa. En 1909, la residencia pertenecía a Augustus Blackwood, un ocultista obsesionado con la idea de la vida eterna. Descubrió un ritual que creía que podía otorgar la inmortalidad, pero que requería un sacrificio cada 38 años. La señora Bowers confesó trágicamente que Blackwood había desaparecido, pero que el ritual continuó, eligiendo a sus víctimas entre los residentes vecinos. La casa no es solo una estructura ordinaria, explicó la señora Bowers, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de té humeante. Ella es una entidad poderosa. Blackwood logró su inmortalidad, pero perdió su esencia, atrapado entre dimensiones. Cada 38 años necesita nuevas almas para mantener su ritual. Cuando un grito atravesó la noche en la casa de Lucas, la señora Bowers se levantó rápidamente. «Todavía hay tiempo», dijo, abriendo un cajón antiguo y sacando un libro encuadernado en piel. «Mi abuela era practicante del lado luminoso. Hay una manera de acabar con esto, pero el precio...» Ella vaciló. «El precio es extremadamente alto, Clara». Clara hojeó ansiosamente el libro y le temblaban las manos mientras leía las páginas polvorientas. La solución estaba ahí, pero, como había mencionado la señora Bowers, el costo sería implacable. Armada con el libro y guiada por la señora Bowers, Clara se dio cuenta de que solo tenía hasta el amanecer para salvar a Lucas. El ritual de Blackwood se completaría con el primer rayo de sol, tal como había ocurrido 38 años antes. El contrarritual requirió un sacrificio de amor verdadero. «Por eso nunca pude salvar a mi familia», explicó la señora Bowers con la voz temblorosa por la emoción. «Mi marido ya estaba bajo la influencia de Blackwood cuando descubrí la verdad. Pero tú, ¿todavía amas a Lucas con pureza?» Clara tuvo la epifanía de que necesitaría entrar a la casa con 3 objetos simbólicos: el libro, algo del presente, su anillo de bodas, y algo que representara el futuro. Al pensar en el último ítem, Clara instintivamente se llevó la mano al vientre, dándose cuenta de que necesitaba incluir un secreto que planeaba revelarle a Lucas esa semana. Estaba embarazada de 2 meses. Decidida, Clara atravesó el jardín abandonado bajo el ambiente tormentoso. El aire parecía vibrar con una densidad eléctrica, como si la realidad a su alrededor estuviera distorsionada. Al entrar a la casa, encontró el interior conservado como si todavía fuera de finales de los 90. El papel tapiz victoriano intacto, los muebles cubiertos con sábanas blancas y los relojes aún marcaban las 3:33, como si el tiempo fuera una mera ilusión. El olor a humedad se mezclaba con un inquietante olor metálico, creando una atmósfera de terror y suspenso. Siguiendo las instrucciones del libro, Clara comenzó a subir las escaleras de caracol, cada paso gimiendo bajo sus pasos. Figuras sombrías parecían moverse en los límites de su visión, creando una sensación de peligro inminente. En el segundo piso, Clara encontró puertas cerradas con números tallados que marcaban fechas de desapariciones anteriores. En una de las habitaciones, la escena que presenció fue impactante. Lucas estaba sentado en un escritorio antiguo, escribiendo fervientemente, pero no estaba solo. Una figura alta y demacrada, vestida con un traje del siglo XIX, estaba detrás de él, con sus pálidas manos apoyadas en los hombros de su marido. «Ah, Clara». La figura se volvió hacia ella, con una voz que sonaba lejana y como rodeada de eco.
Su marido tiene un don extraordinario. Tus palabras abren portales entre mundos. Clara, horrorizada, reconoció a Augustus Blackwood por fotografías antiguas, pero su forma parecía inestable, como si existiera simultáneamente en varias dimensiones. Su imagen parpadeaba de manera fantasmal. «Lucas, mírame, recuerda quién eres», Clara gritó desesperada. Lucas levantó lentamente la cabeza y sus ojos nublados comenzaron a centrarse en Clara. Por un instante vio un destello de reconocimiento y esperanza, pero Blackwood se rió con un sonido que hizo vibrar las ventanas. «Demasiado tarde, querida. Él ya es parte del ritual, tal como lo serás tú pronto». Clara se dio cuenta de que necesitaba actuar con rapidez. El libro de la señora Bowers había sido claro. El ritual de Blackwood solo podía romperse mediante un acto de sacrificio voluntario, impulsado por amor puro. Sin embargo, Clara sabía que las consecuencias de este contrarritual serían irreversibles. El reloj de la casa empezó a sonar a un ritmo ininterrumpido, aunque marcaba las 3:33, y Clara sintió que era ahora o nunca. Con movimientos precisos, colocó los 3 objetos formando un triángulo: el viejo libro, su anillo de bodas y una pequeña foto de la ecografía que guardaba en su billetera, verdadero símbolo de un sacrificio de amor verdadero. «Un sacrificio de amor verdadero», murmuró Clara, recordando las palabras de la señora Bowers. «Una vida por otra». Blackwood, al darse cuenta de sus intenciones, tembló violentamente y protestó. «¡No! No entiendes el poder que estás manipulando». Intentó avanzar contra Clara, pero el triángulo de objetos creó una barrera invisible que lo detuvo. Clara comenzó a recitar las palabras del contrarritual, su voz ganando fuerza con cada sílaba, mientras el aire en la habitación se hacía cada vez más denso y las sombras en las paredes cobraban vida propia. Lucas, todavía sentado detrás del escritorio, empezó a convulsionar. Sus ojos alternaban entre una neblina sobrenatural y momentos de lucidez. «Clara, algo anda mal. Necesito terminar lo que tú necesitas terminar. Es nuestra historia, Clara», respondió Lucas, con la voz llena de desesperación y confusión. Clara sintió que las lágrimas corrían por su rostro cuando respondió: «Nuestra verdadera historia». Afuera, la tormenta alcanzó su punto máximo, con relámpagos iluminando la habitación a intervalos irregulares, revelando temporalmente otras figuras en las esquinas de la habitación. Los rostros de las víctimas anteriores, atrapadas en un limbo creado por Blackwood. Clara continuó recitando el ritual. Cada palabra hacía que Blackwood perdiera más forma física, pero el ocultista no se rendiría tan fácilmente. Con un gesto poderoso hizo levitar los cuadernos de Lucas, transformándose las páginas en hojas afiladas que volaron por la habitación, amenazando a Clara. «No puedes detenerme», rugió Blackwood. «Soy inmortal, he trascendido la muerte». Clara, con determinación, respondió: «No has trascendido nada, solo retrasó lo inevitable, robar vidas inocentes». En ese momento, Clara sintió la presencia de la señora Bowers a su lado, quien había entrado a la habitación portando una vela negra. «Termina, niña, termina lo que mi familia no pudo». El sacrificio sería la propia vida de Clara y la del bebé para salvar a Lucas y liberar a todas las almas atrapadas. Los gritos de Blackwood se volvieron ensordecedores, un sonido que parecía provenir de 1000 voces diferentes. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, revelando los rostros torturados de sus víctimas, asfixiadas por años de dolor. Lucas, finalmente libre del control de Blackwood, se cayó de su silla y observó la transformación en estado de shock. La casa empezó a temblar violentamente. Las paredes latían como si estuvieran vivas. Décadas de energía sobrenatural comenzaron a disiparse, y Clara sintió que estaba llegando a su fin. «¡Clara!», Lucas la llamó, su voz ya débil y llena de desesperación. «Perdóname». Al finalizar el ritual, una luz intensa emanó del triángulo formado por los objetos de Clara.
La energía acumulada durante décadas de sacrificios comenzó a disiparse, arrastrando consigo la forma espectral de Blackwood, y sus gritos se desvanecieron en ecos distantes. Cuando la luz del amanecer comenzó a brillar, Clara se puso de pie, una figura translúcida que parecía flotar entre dos dimensiones. «No, por favor», suplicó Lucas, tratando de alcanzarla, pero sus manos atravesaron su cuerpo etéreo. «Necesitaba elegir», susurró Clara, su voz reverberando en la distancia. «Una vida para todos los demás, un sacrificio de amor verdadero». Una sonrisa triste se formó en sus labios mientras su mano fantasmal acariciaba su vientre. «2 vidas en realidad. Lamento no haberte dicho antes». Lucas cayó de rodillas, comprendiendo plenamente las implicaciones de las palabras de Clara. La señora Bowers se acercó y le puso una mano suave en el hombro mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Ella no solo te salvó a ti, sino a todos nosotros», dijo la anciana conmovida. «Mi familia, todos ellos, finalmente pueden descansar». Cuando la casa se derrumbó, décadas de maldición se desintegraron a la luz del amanecer. El sol atravesó a Clara, que parecía cada vez más etérea, como si se separara de la realidad. «Te amo, Lucas», fueron sus últimas palabras, pronunciadas con profunda ternura antes de que su forma se disipara por completo. Al mismo tiempo, con los primeros rayos de la mañana, las autoridades encontraron a Lucas y a la señora Bowers entre los escombros. En los días siguientes, los cuerpos de las víctimas anteriores finalmente fueron descubiertos en una cripta secreta debajo de la casa, lo que permitió a sus familias encontrar un cierre muy necesario. La historia publicada oficialmente por la policía hablaba de un asesino en serie que había construido una red de túneles debajo de las casas, pero los residentes de Ashwood sabían la verdad. El sacrificio de Clara había roto una maldición que había perseguido a la ciudad durante más de un siglo. Ashwood comenzó a transformarse y el dolor que impregnaba a la comunidad comenzó a disiparse, reemplazado por un sentimiento de renovación y esperanza. Un año después de los trágicos acontecimientos ocurridos en la casa, Ashwood había cambiado significativamente. La propiedad de Bowers fue demolida y los residentes decidieron crear un parque conmemorativo en su lugar. En el centro de este parque se alzaba majestuosa una fuente decorada con la estatua de un ángel y una sencilla placa grabada con las palabras «Clara Bennett, tu amor nos hizo libres». Era eternamente recordada. Lucas, devastado por la pérdida de Clara, nunca volvió a escribir ficción. En cambio, publicó unas memorias tituladas Ecos del pasado, una historia entrelazada de amor y sacrificio, dedicada a Clara y al hijo que nunca tuvo la oportunidad de conocer. El libro, aunque presentado como una obra de ficción, se convirtió en un éxito de ventas y conmovió profundamente a todos los que lo leyeron. Las palabras de Lucas resonaron en quienes lo leyeron, brindándoles consuelo y comprensión sobre la naturaleza del amor y el sacrificio. Mientras tanto, la señora Bowers, finalmente en paz con el destino de su familia, ha transformado su antigua casa en un pequeño museo dedicado a preservar la verdadera historia de Ashwood. En una habitación especial, guardaba el libro de rituales de su abuela y los cuadernos donde Lucas había escrito bajo la influencia de Blackwood, todo lo cual les recordaba el inmenso poder tanto del mal como del amor. En las noches de tormenta, algunos residentes juraban haber visto una figura femenina caminando serenamente por el parque conmemorativo. Una joven de cabello castaño, con la mano apoyada bajo su vientre, como si siempre estuviera velando por lo que nunca podría tener. Sin embargo, a diferencia de los antiguos fantasmas de Ashwood, que traían consigo una sensación de terror, la presencia de Clara era acogedora y traía consuelo a las almas atribuladas. Lucas, que vivía al lado del parque,
desarrolló la costumbre de dejar una flor fresca en la fuente conmemorativa todos los días. Por la noche se sentaba en su nueva oficina en el ático, ahora una pequeña biblioteca dedicada a la memoria de Clara, donde guardaba cuidadosamente el ultrasonido, el último de los 3 objetos rituales, el único que había sobrevivido al colapso de la casa. Allí revisó a menudo lo que escribió, aunque la mayoría de sus palabras ahora reflejaban sus recuerdos de un amor profundo y una experiencia traumática. La ciudad nunca volvió a ser la misma después del sacrificio de Clara. Los nuevos residentes que llegaron sintieron una energía diferente en el aire. Ya no era la opresión del oscuro pasado, sino algo más ligero, como si el lugar finalmente hubiera sido purificado. Los niños jugaban libremente en el parque conmemorativo y sus risas resonaban donde antes solo había silencio y miedo. El parque se ha convertido en un símbolo de la resiliencia de la comunidad. En la última página de su libro, Lucas escribió: algunos afirman que el amor verdadero es capaz de trascender la muerte, y ahora sé que va más allá. Puede trascender dimensiones, romper maldiciones y liberar almas perdidas. Mi amada Clara no solo me salvó, sino que con su sacrificio redimió a una ciudad entera. Aunque te extraño todos los días, sé que tu amor todavía está aquí, más fuerte que cualquier maldición, más duradero que cualquier ritual oscuro. Lucas se había convertido en una figura respetada en la comunidad, un narrador que compartía no solo su dolor, sino también las lecciones que aprendió sobre el coraje y el amor. Habló con frecuencia en eventos comunitarios, alentando a los residentes a unirse en torno a la memoria de Clara y la importancia de enfrentar el pasado para permitir que florezcan nuevos comienzos. Siguiendo el ejemplo de Lucas, otros residentes de Ashwood comenzaron a contar sus propias historias. En una nueva tradición, se reunían anualmente para un festival de otoño, celebrando la vida y la esperanza, encendiendo linternas que simbolizaban las almas de los difuntos y las vidas que tuvieron un impacto significativo en sus corazones. Los faroles flotaban sobre las aguas de la fuente del parque, como si cada luz representara un amor perdido, haciendo eco del mensaje eterno de Clara. En las noches especialmente silenciosas, cuando la luna llena iluminaba el parque y el viento susurraba entre los árboles, decían que era posible escuchar una suave canción de cuna que parecía provenir de las hojas danzantes, una madre cuidando a su hijo, una presencia protectora que nunca se detendría. Fue un recordatorio de que incluso en la pérdida, el amor era una fuerza indestructible, recordada para siempre en las sombras del parque conmemorativo. Así, el legado de Clara Bennett se convirtió en una parte inseparable de la identidad de Ashwood. Ella le había enseñado a la ciudad que el amor tiene el poder de enfrentar la oscuridad y transformar vidas. Con cada año que pasaba, las historias de Clara se entrelazaron con las historias de otros, creando un tapiz de memoria y gratitud que impregnó las vidas de todos los habitantes. Y cuando las hojas cayeron y el otoño mostró su vibrante paleta de colores, los residentes de Ashwood supieron que todos estaban profundamente conectados a través de la bondad, el amor y la luz eterna que Clara había dejado atrás. La ciudad comenzó a prosperar, un lugar donde el pasado se convirtió en una parte respetada de la historia, pero ya no en una carga que había que llevar. Con el tiempo, Ashwood se convirtió en un símbolo de resiliencia y amor, un lugar donde cada rincón de la ciudad se hizo eco del mensaje de que el verdadero amor nunca muere y que siempre existe la posibilidad de curación y renovación.